Bienvenidos al podcast de Sabio, un espacio para emprendedores de la conciencia. En este espacio te invitamos a explorar con diversos temas para abrirnos a descubrimientos que nos lleven a un nuevo estado de conciencia. ¿Por qué mi vida no fluye? Esta es una pregunta que nos hicieron, una pregunta que nos parece muy importante abordar y eso es lo que vamos a estar charlando hoy en este podcast. Muchas gracias por recibirme, mi nombre es Ethel y estoy junto con Isidro. Bien, mi nombre es Isidro y este es un tema muy interesante. Vamos a tratar de sacarle el jugo y demostrarle cómo desde Sabio ustedes pueden vivir de una manera original y creativa esta dificultad que es muy frecuente para mucha gente. Y sí, ¿y por qué es que uno en un momento va sintiendo que todo va bien, que la vida fluye, que tomó las buenas decisiones y de repente de un día para el otro siente que todo va mal, que nada fluye, que todo se traba, se pone en duda todo lo que decidí? ¿Por qué pasa eso? Vos sabés que es muy interesante porque ahí es donde nos está mostrando la vida misma que nosotros estamos chocando con determinadas experiencias que aparentemente nos dan seguridad, pero que en realidad están llevándonos a repetir ciertas experiencias, ciertas vivencias que nos están trabando. Bueno, eso que nos está trabando, nosotros le llamamos desarmonía. Cuando uno puede vivir en un estado de armonía, fluye. Entonces, vamos a tratar de clarificarlo a eso como para que todos aquellos que ya hicieron sabio puedan aprovecharlo al máximo y para aquellos que no lo conocen, que puedan acercarse y conocer todas las posibilidades que ustedes tienen para fluir de una manera natural. Y yo les diría, con sabio aprendo a fluir de una manera sabia. Bien. Entonces, yo me preguntaría, ¿pero qué es fluir entonces? ¿Qué sería fluir? Eso, qué buena pregunta. ¿Qué es fluir? Claro, porque, A veces se confunde fluir con que no haya ningún problema. claro, eso Y es. cuando uno Eso fluye, es. ¿no hay ningún problema? Puede existir esa posibilidad, ¿no? Por ejemplo, cuando nace una vertiente y se empieza a formar un río, hay un fluir del agua. Pero en cierto momento ese fluir se detiene, o por roca, o por plantas, o por cualquier motivo, se detiene. Y no está mal que se detenga, no está mal, es parte del proceso. La cuestión es que nosotros a veces nos damos cuenta que pasó toda la vida en el mismo juego. Ayer justamente me decía un paciente, él tiene 64 años, y me dice, me doy cuenta que desde los 15, 16 años estoy repitiendo siempre lo mismo. Todos los días voy al trabajo, todos los días voy a la noche a descansar, pero ese día fue una rutina. Pero todos los días de mi vida, me dijo, ¿no? Entonces, bueno, ahí no hay un fluir y él se da cuenta que no lo hay, pero no sabe cómo resolverlo. Cuando nosotros fluimos, estamos en un estado donde hay una creatividad, un estado de satisfacción, un estado de encontrarse con lo vivo, de tal manera que yo siento que mi vida tiene sentido. Ajá. En cambio, cuando quedó totalmente estancado, empiezo a encontrarme con la repetición, el mismo proceso cada día, todos los días. Entonces tengo que abrir mi mente, abrir mi corazón para ver cómo puedo hacer para hacer un cambio en ese aspecto. Es re interesante lo que decís, porque creo que muchas veces se confunde esto del fluir con el que no haya ningún problema y con la rutina, ¿no? Es como, bueno, si la rutina sale toda de acuerdo al plan, entonces estoy fluyendo. Si no tuve Claro. ningún problema en el día, entonces estoy... Y si tuve un problema, me olvidé las llaves, me olvidé la billetera, algo no salió como esperaba, una reunión se demoró. O sea,
algo que salió de la rutina, ya tuve un problema, ya no estoy fluyendo, ¿no? Está esa idea. En realidad no tiene que ver con las cosas que pasan en el día a día, no tiene que ver con que si todo salió de acuerdo al plan o no, sino tiene que más que ver con cómo yo estoy viviendo esto que está pasando. ¿Estoy yo resistiendo lo que está pasando y entonces todo está trabado? ¿O estoy yo pudiendo moverme y fluir como el agua en las piedras, avanzando entre las piedras, sintiéndome conectada con algo más grande, con mi propósito y sintiendo que lo que estoy viviendo tiene un sentido, ¿no? Tiene más que ver con eso, pero es re profundo lo que estamos planteando. Y Tal muchas cual. veces en el día a día, en realidad, ¿cómo lo vemos a eso? Porque ¿cómo sé que estoy viviendo mi propósito? ¿O cómo sé que esto que estoy haciendo está fluyendo o estoy repitiendo, por ejemplo? Bueno, esa es otra pregunta. O sea, muchas veces no nos damos cuenta que estamos repitiendo una historia. Sí Claro, repetimos muchas la veces. rutina, pero eso me da orden y me hace sentir que fluyo, pero estoy repitiendo una historia, ¿no? Fíjate vos que una señora los otros días me dice que ya se había separado 4 veces y que ahora estaba tan enamorada y le parecía que esta vez iba a ser totalmente distinta a las anteriores, ¿no? Pero en un momento dado se detuvo y dijo, a ver, ¿y qué es lo distinto que hay ahora? Y entonces pensó, es el otro, pero yo lo estoy viviendo de la misma manera. Me pareció genial que haya podido hacer eso, por más que haya pasado 4 veces esa experiencia, me pareció genial que haya podido hacer eso, porque ahí empezó a fluir, empezó digamos, a tomar conciencia desde sí cómo es que está viviendo el vínculo, ¿no? Y esto es muy interesante porque una de las pautas que nosotros tenemos que tener en cuenta para saber que estoy fluyendo es que surge desde mi corazón la vivencia y es espontánea y satisfactoria, ¿saben? Cuando deja de ser espontánea, cuando empieza a ser todo muy repetitivo y todo estructurado, ahí hay algo que no está funcionando tan bien. Eso es interesante. Yo creo que mucha gente se agarra de la rutina y del plan y que salgan las cosas de acuerdo al plan implica estar fluyendo, pero no se dan cuenta que poder prever lo que va a pasar, es querer controlar lo que va a pasar, en realidad lo que me está asegurando es que yo repita Claro. desde mi forma de pensar, desde mis patrones, desde mi estructura, desde mis creencias, porque si yo lo estoy pudiendo prever, lo estoy pudiendo controlar, es desde lo que ya conozco, desde lo que ya sé. Exacto. Vos sabés, Ethel, que conocí, digamos, de cerca todo el asunto de la experiencia de medicamentos Ujú. en los laboratorios de medicamentos. Y entonces, el objetivo no es ayudar, no es sanar a alguien, no, el objetivo es vender. Entonces, como el objetivo es vender y ya está determinado el objetivo antes de que se haga el experimento, la experiencia de un medicamento, entonces toda la investigación queda condicionada a vender, ¿sabes? Entonces, viéndolo a eso en una empresa grande y donde el resultado ya está condicionado a la venta, lo mismo nos suele pasar a nosotros cuando yo estoy partiendo de una idea donde quiero ser amada. Ya estoy partiendo de una idea de que quiero ser amada. Entonces ya se condiciona el vínculo para ser amada. Y entonces me voy a someter con tal de ser amada. Bueno, este juego que se va dando de una manera continua es lo que muchas veces dificulta el fluir. Perdón, Sí, Lucy, ahí en ese juego lo que vos estás resaltando es que en realidad cuando se busca ser amada está la creencia detrás de que puedo no serlo y de que tal vez no exacto. lo merezco, ¿no? Que tal vez yo, así como soy,
no merezco ser amada, tengo que cambiar, tengo que adaptarme, tengo que ser lo que el otro quiere, modificarme, en vez de ser yo misma y ser amada por lo que soy, uno termina cayendo en un montón de condicionamientos y patrones y creencias e ideas de cómo tengo que ser para que el otro me ame. Y empiezo a Así es. cambiarme, ¿no? Y lo más gracioso es que cuando el otro se enamora de mí por lo que conoció de mí, siendo yo lo que soy, no adaptándome a lo que yo pienso que el otro quiere. Y Exactamente. después el otro también tiene la misma percepción de, bueno, para que ella me ame tengo que ser. Entonces terminamos como en vez de encuentro de personas, un encuentro de patrones que en vez de sostener la autenticidad y la fluidez del amor, lo que están haciendo es sostener una repetición de patrones y ver si encajan, ¿no? Queriéndolos Así hacer, es. hacer encajar. Así es, ¿no? Y entonces allí uno puede comprender esto del fluir, ¿no? Entonces cuando uno habla del fluir, está hablando de un poder sacar una conciencia, una energía interior, poderla en el mundo, y esa puesta en el mundo es aquí y ahora, y es espontánea. Eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Tengo que vivir esto que estoy viviendo en este momento con amor y de la mejor manera. Claro, pero ¿cómo se hace? Por ejemplo, no sé, en esto, ¿no? Siento que el día no está saliendo de acuerdo al plan. O en esta situación, este ejemplo que pusiste de la pareja, me doy cuenta de que tal vez como yo soy, siento que no me va a amar o yo me doy cuenta de que estoy condicionándome frente a esta relación. ¿Cómo hago para dejar que aparezca esto espontáneamente y pueda fluir? Bien, o sea que una de las cosas que uno tiene que comprender es que el otro en realidad es un holograma que me toca y que despierta en mí algo. A su vez, el otro me ve a mí como holograma. Eso que vos describiste recién de esa vivencia de las parejas, es eso lo que pasa, ¿no? Son dos hologramas y cada uno desde sí tiene el contacto con la esencia, pero en el encuentro con el otro se está encontrando con un holograma. Ese holograma lo que despierta en mí es mi propia vivencia, mi propia carencia. Y si yo lo vivo desde la carencia, entonces todos los vínculos esos van a ser de sufrimiento y de carencia. Lo que tengo que lograr es activar en mí el dar y el amor. Cuando yo lo puedo activar en mí a eso, entonces va a venir digamos, por coherencia, por atracción, va a venir quien va a complementar eso. Pero si yo estoy en carencia, lo más probable es que aparezca también alguien que esté cubriendo una carencia. Eso es lo que tiene que comprender. Entonces, ¿cómo lo vemos desde sabio a esto? Una de las cosas más importantes en sabio es poder ver desde el estado neutro. El estado neutro es un estado sin juicio. Entonces, cuando yo me permito vivir en estado neutro, lo que en este momento estoy viviendo es lo mejor que me puede suceder, pero no por el hecho del afuera, no el otro, sino que es lo mejor que me puede suceder en la frecuencia que en mí está vibrando. Entonces, mi vínculo es conmigo mismo. En la medida que yo a ese vínculo lo puedo fortalecer, los demás vínculos van a hacer que yo pueda ir viviendo este vínculo. Cuando una persona siente fuerte este vínculo consigo mismo y está armónico, todo alrededor empieza a funcionar de acuerdo a ese vínculo. Entonces, el fluir de eso es que todos empezamos a tener una misma frecuencia. Para aquella gente que se acercó a Sabio, vino con una inquietud, con un anhelo, con una búsqueda. Una vez que empezó a encontrarlo, se dio cuenta que había una manera simple de poder encontrar la armonía. Pero no para todos es igual.
Para mí es de una manera, para vos, Ethel, es de otra, y para las personas que vienen es de otra. Cada uno lo va a hacer a su manera. Pero cada uno, desde su lugar, al armonizar, lo que está haciendo es colaborar con la totalidad para que se haga un encuentro armónico entre las distintas personas. Eso está expresado para nuestro cerebro como que armonizo planta, armonizo persona, armonizo circunstancias, armonizo cosas externas. Pero esas cosas externas son secundarias en relación al vínculo interior, al vínculo importante que estoy haciendo, lo que es conmigo mismo y yo con mi esencia. Yo y mi esencia somos lo mismo. Entonces, cuando eso está en coherencia, la persona empieza a vivir con una densidad muy grande y no se deja llevar por lo de afuera. Mira, te aseguro que el otro día una señora me decía, después de sabio dejé de escuchar los informativos. Entonces yo le decía, bueno, pero no es cuestión de dejar el mundo afuera. No, dice, yo me informo 10 minutos y sé que todo lo demás es repetición. Y ella empezó a encontrarse consigo misma. Entonces, eso para mí es muy importante y ahí está ese fluir que te decía. O sea que lo que vos estás diciendo, para retomar la pregunta que te hice antes, bueno, ¿cómo hacemos en el medio del día, cuando las cosas no están saliendo de acuerdo al plan, cuando perdí las llaves o cuando siento que mi pareja no me está dando la atención y me dispara miedos internos, que siento que no me va a querer o siento que lo que sea? En ese momento en que yo siento que la vida no está fluyendo. Lo que estás diciendo es que no se trata acerca de lo que está pasando afuera, sino de cuál es la relación conmigo misma en ese momento, ¿no? Estás hablando de que se trata de cuál es el estado interno desde donde vivimos esa situación. Y entonces, cuando ese estado interno es de incongruencia, de caos, de duda, cuando estoy desconectada de lo que siento que es alineado conmigo, incluso de darme cuenta, ¿no? De qué va conmigo y de qué no va conmigo, cuando estoy desconectada de eso, ahí es donde todo se empieza a trabar y se empieza a sentir como peligroso, conflictivo. Pero entonces si yo puedo empezar internamente a alinearme, a escucharme, a despertar este estado interno que mencionaste, este estado neutro interno, y empezar a vivir desde ahí, aunque las situaciones afuera sean las mismas, las cosas empiezan a cambiar. ¿Eso estás diciendo? Exactamente, así es. ¿Y cómo podríamos expresarlo en dos palabritas? Tres palabritas. Soltar el control. Porque normalmente cuando uno siente que las cosas no salen, que hay problemas, ¿no? O tengo miedo, inseguridad, ¿qué hago? Quiero tomar el control de la situación porque me parece que si tomo el control, entonces se pueden resolver y yo voy a tener la seguridad de que las cosas van a ser como yo quiero que sean, Claro. ¿sabes? Pero es justamente eso, es la repetición de la experiencia, porque yo cuando tomo el control estoy ya condicionado a tener un resultado. Entonces estoy viviendo con una información del pasado para conseguirla en el futuro. Ahí caí en la trampa. Claro. Yo quiero que ustedes sepan que es imposible controlar el presente. Es imposible. Las cosas que están sucediendo suceden de una manera espontánea y me estoy encontrando con lo vivo ahora mismo. Entonces, cuando yo puedo soltarme en esa vivencia de aquí y ahora, resulta que la vida misma, el universo mismo, me trae resultados mucho mejores que lo que yo puedo calcular. Claro. Lo que pasa ¿Sabes? es que es difícil de verlo desde donde estamos porque por ahí requiere ampliar la perspectiva o tener una visión nueva que se va desarrollando en el camino y no la tengo ahora. Entonces, ¿cómo hago para ver que hay alguna forma diferente? ¿No? Como es un desafío porque además estamos muy educados a pensar todo, a racionalizar todo, a controlar todo. No sé, tal vez también por mi formación yo siento que está este chip de
hay que proyectar, prever, analizar, y esa es la forma en que, y si las cosas se salen de plan, estamos haciendo algo mal, ¿no? Y a veces, en realidad, lo que vos decís, las cosas más vivas y las opciones nuevas y las oportunidades de crecimiento vienen por una tangente que no pudimos ver desde donde estábamos. Y que si nos quedamos en el lugar donde estábamos, no crecemos, nos estancamos, al revés, ahí es cuando dejamos de fluir, porque la vida termina siendo dinámica, el despliegue termina siendo siempre dinámico y nunca es igual al día anterior. Entonces, si Y yo me quedo en un lugar donde quiero que las cosas sigan siendo siempre iguales, lo que estoy haciendo es frenar la vida, porque la vida es movimiento continuo. así es, Y así ahí hay es. algo que nosotros trabajamos mucho en Sabio, que con esto que vos decís, soltar el control, ¿no? No es tan fácil porque hay algo que necesitamos para poder soltar el control, que es la confianza. La confianza en que estamos siendo sostenidos, la confianza en que no nos vamos a caer, la confianza en que la vida nos va a ir sosteniendo en un crecimiento. Creo que ahí nosotros tenemos esta visión porque pudimos descubrir que hay un sistema, una red que nos está todo el tiempo llevando a un mejor estado, a un estado de armonía, a un estado de crecimiento, de descubrimiento, de conciencia. Y a veces parece que las cosas están saliendo mal, pero en realidad incluso eso es parte de un proceso que necesitamos para llegar a un mejor estado, ¿no? A veces sentimos que las cosas salen mal porque no salen como yo quiero o como yo espero, y tal vez eso es la vida diciéndonos, por ahí no, necesitamos hacer un cambio de rumbo, necesitamos soltar esto justamente para que haya un crecimiento, una expansión y un salir de la repetición, del encierro, del estancamiento. Te cuento una experiencia así que viene al pelo para esta situación. Hay una armonizadora que tiene el hijo que se fue a España. Entonces, como el hijo se enteró que ella había hecho el curso de armonización y le contaban que había armonizado cosas interesantes, entonces el hijo le dice, mira, yo estoy mal en mi trabajo, no me siento bien. Quiero que armonices porque tengo problemas. Entonces dice, ah, ¿cómo no? Y nomás se pone a armonizar. En esa semana lo echan al hijo del trabajo. Y entonces ella dice, uy, pero ¿cómo si yo lo armonicé? ¿Cómo puede ser que le haya pasado eso? Una semana después consiguió un mejor trabajo, mejor sueldo y mejor lugar. Era un lugar hermoso para ir a trabajar. Pero él tenía que poder soltar lo anterior para poder dar ese paso. Claro. Entonces ella me decía, ahora comprendo cómo es eso de poder soltar, Ujú. ¿sabes? Porque resulta que justamente nos está atrapando eso que nosotros creemos que nos da seguridad. Cuando podemos ir soltándolo, entonces viene la vida misma de una manera que yo no puedo pensarla porque está mucho más allá del pensamiento. Y la vida misma me trae, diríamos, el alimento o la vida que está en mi experiencia. Pero ¿cómo identificamos entre esto, permitirme el fluir y no tal vez hacer una maniobra riesgosa o desconsiderada o una... ¿Cómo me doy cuenta de que la decisión que voy a tomar, por ejemplo, de renunciar al trabajo, no me va a hacer llegar a un trabajo igual o peor y me va a hacer llegar a un trabajo mejor? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Y cómo me doy cuenta cuando una situación me lleva a una expansión, a un crecimiento, o cuando estoy sosteniendo tal vez la misma dificultad o estoy tomando una decisión descuidada? Digamos, para resolver eso, uno lo que tiene que hacer es aprender a armonizar. Ajá, Cuando uno armoniza, sucede que el proceso vivo toma el dominio de la situación y entonces empieza a actuar en mi vida. Lo que pasa es que cuando yo tengo miedo de que eso suceda, muchas veces bloquea a ese proceso. Entonces quizás tener que armonizarme en mi miedo. Cuando voy descubriendo qué cosas son las que tengo que armonizar, se va despertando ese fluir en la vida
y uno se sorprende con el tiempo de los resultados. Uno se va sorprendiendo, pero no te lo puedo explicar de otra manera, porque si yo renuncio para mejorar de trabajo, lo estoy haciendo afuera, ¿sabes? No es vivo eso, lo estoy haciendo interesado. Está bien que sea interesado, pero cuando el proceso es vivo, más allá de ser interesado, es espontáneo y es amoroso. Cuando yo lo puedo hacer desde ahí, la vida misma me va a traer todo lo que mi alma necesita experimentar para hacer mi aprendizaje. Claro, justo ayer tuve una sesión, esta cliente mía me decía, yo me doy cuenta que me fui de una situación porque había ciertas condiciones, yo lo vivía con mucho estrés, me fui, escapé y resulta que entro en otro trabajo y ahora me doy cuenta que vivo lo mismo. Claro. Entonces, tal vez también tiene que ver con eso, como no es acerca de la acción afuera, sino desde dónde lo estoy viviendo, si estoy queriendo controlar o no, ¿no? Porque también es eso, si yo estoy planificando desde lo que yo ya conozco, voy a tender a repetir, porque lo que conozco es lo que ya viví, y lo que sí nos abre a este crecimiento es este estado interno de conexión interna, este estado interno neutro, este estado interno de conexión con la esencia, que es que cuando desde adentro nosotros empezamos a estar alineados, ahí las cosas cambian afuera porque se empiezan a alinear. Esto que vos mencionaste al principio de la vibración. Si yo internamente estoy en coherencia, alineada, entonces mi frecuencia de vibración empieza a atraer los cambios en las relaciones, en el trabajo, en las actividades, en las dinámicas familiar, que me permiten ese crecimiento afuera. Ese cambio no siempre es sin conflictos, a veces requiere un conflicto porque requiere un soltar, requiere un aprender, requiere un tomar decisiones, empoderarme, ¿no? El tomar la autoridad interna, ¿no? Este poder interno que tenemos, asumirlo. Muchas veces no fluimos porque no asumimos nuestra propia autoridad interna y nos quedamos en este lugar donde que el otro decida por mí y no estoy tomando mi poder, ¿no? Y cuando yo hago este proceso, que es un proceso, no es algo, una decisión instantánea, es un proceso en el que uno puede alinearse internamente, entonces afuera se empiezan a mover las cosas y empieza a cambiar esta vibración, esta frecuencia, y ahí es donde nos lleva a esta expansión, que es lo que Sí. nosotros decimos, empezamos a estar alineados con la armonía que va más allá de nosotros, que no es solamente yo en armonía, sino es la armonía en todo este ida y vuelta con todo la vida, con todos los acontecimientos, las situaciones, las personas que nos vamos encontrando, ¿no? ¿Cómo puede hacer alguien que haya hecho sabio para lograr esto? ¿Y cómo puede hacer alguien que no hizo sabio para lograr esto? Bueno, la persona que tiene sabio la tiene un poquito más fácil. Por un lado, la práctica de sabio, tanto nosotros en sabio, para los que no saben, explico, enseñamos una técnica que es muy, muy poderosa, que es el testeo muscular. La práctica del testeo muscular, sobre todo como lo usamos en sabio, y en los primeros dos pasitos de sabio, son una calibración para poder despertar este registro de lo que está pasando internamente y poder despertar este estado neutro en nosotros. Entonces, estos primeros dos pasitos de sabio son fundamentales como base para generar esta coherencia interna. A partir de eso, nos vamos a ir armonizando. Entonces, los armonizadores que se dan cuenta que frente a una situación están en incoherencia, pueden armonizarse la vivencia, armonizar la situación, sobre todo desde ellos, ¿no? La relación que tienen ellos con esa situación. Al ir armonizando eso, lo que empieza a pasar es que empieza a aparecer esta integración, coherencia o alineación interna, y entonces eso empieza a fluir hacia afuera. Pero requiere que lo armonicen, requiere práctica, requiere el uso de las herramientas. Es lo mismo que si yo tengo un libro pero nunca lo leo, y bueno, no voy a incorporar esa información que está ahí. Si yo tengo sabio y nunca lo uso, la armonía no va a estar llegando, ¿sí? Entonces, lo importante es la práctica. Por eso sabio es un caminito, es
un proceso que comienza, que nos está llevando a una forma de vivir diferente, pero lo tengo que usar, lo tengo que aplicar. Si no lo uso, sigo en el mismo lugar. Y para las personas que no tienen sabio, si no están listas para tomar el curso todavía y conectar con la armonía desde una experiencia personal, armonizando ellos, que para mí es el camino más poderoso, porque es en realidad lo que nos permite estar en esta práctica continua interna, se pueden empezar a acercar con sesiones, ¿sí? Entonces hay armonizadores que ya dan sesiones, que están acompañando a otras personas y van armonizando esos procesos, que es muy lindo también escuchar cómo la otra vez una de las armonizadoras nos contaba una experiencia en relación a las sesiones y es muy lindo ver cómo pueden ellos estar acompañando el proceso de otros y entonces se pueden acercar a sesiones donde empiecen a recibir este primer pasito de conexión con una armonía, ¿no? Bueno, empezamos a trabajar esto que no está funcionando afuera para empezar a resonar desde un lugar nuevo, pero el mayor salto, el mayor crecimiento se da cuando uno, esto que hablamos antes, se empodera y empieza a utilizar las herramientas por sí, ¿no? Cuando uno realmente empieza a activar este registro interno, este estado interno, y desde ahí empezamos a armonizar y a trabajarlo hacia afuera. Entonces el primer pasito siempre va a ser acercarse a la armonía, puede ser desde una sesión de armonización, también puede ser empezar a trabajar en uno mismo, ¿no? Esto que vos decías, la relación con uno mismo, para aquellos que no son armonizadores, importantísimo el trabajo personal, el autoconocimiento, el conocerse para poder tomar decisiones alineadas, eso es fundamental. Sabes que yo creo que una de las cosas que nos pasa frecuentemente es que para lograr algo nosotros le ponemos esfuerzo, ¿no? Todo esfuerzo genera tensión, desgaste. Cuando alguien puede encontrar el camino de fluir, por eso le llamamos fluir, de fluir en la armonía, lo que va haciendo es estar presente en el presente, estar presente en ese momento en lo que tiene que vivir. Cuando uno aceptó esto, todo empieza a fluir de una manera extraordinariamente fácil. Y esto es lo que quisiera que cada uno de ustedes vaya logrando. Hay algo interesante en esto que está diciendo Isi, porque tiene que ver también con la confianza, ¿no? Nosotros dijimos, bueno, soltar la noción de que yo tengo que saber, yo tengo que controlar, que yo tengo que poder hacer, ¿no? Y el despertar este estado interno. Creo que está buena la aclaración de que no es algo pasivo, y tampoco es algo que yo estoy renunciando. No estoy renunciando a estar activo en mi vida. No estoy renunciando a lo que yo quiero lograr, sino que lo que estoy haciendo es, al contrario, alinearme mucho con lo que realmente es mi deseo y no un deseo desde el patrón o una idea de lo que debería ser, porque muchas veces, a veces nos movemos hacia algo que pensamos que queremos y en realidad es un mandato. No es algo que realmente resuena conmigo, ¿no? Entonces, cuando yo puedo reconocer realmente lo que hay una expresión que a veces se usa que es el deseo del corazón, lo que realmente mi alma está buscando, y me puedo mover hacia eso, ahí es donde todo lo que hago pasa a tener sentido y propósito. El fluir con eso no es renunciar a ese deseo, al contrario, ¿no es cierto? Es conectar con la forma en que la vida me lleva a eso que deseo vivir. Pero hay que tener mucho cuidado de no confundir lo que realmente queremos vivir con algo externo, que está bien tenerlo y está buenísimo desearlo y es parte del crecimiento y de vivir la vida en este mundo, pero es un adorno, es como, es una herramienta que tenemos para, o sea, cuanto mejor nosotros vivamos, cuáles son las condiciones que tenemos para vivir, más estables sean, mejor sean, más voy a poder dedicarme a lo que realmente me enciende, ¿no? Está buenísimo, pero no confundir que el obtener algo es lo mismo que lo que yo deseo. Entonces, prestar mucha atención a estar alineados realmente, internamente, para poder permitirnos ser guiados por la vida en este camino hacia esa plenitud, por vivir lo que deseamos. Sabes que en realidad todo el sistema educativo nos lleva a que nosotros pongamos todo afuera. Cuando toda la educación,
la primaria, la secundaria, la universidad, toda la educación está armada de tal manera que yo tengo que estar continuamente haciendo un intercambio con lo externo. Y muy pocas veces encontramos experiencias de encuentro con lo interno. Son muy pocas las veces. Cuando nos encontramos con alguien que habla del proceso interno, sentimos que es alguien que está volado. ¿No es cierto? Pero resulta que cuando uno descubrió cuál es esa fuerza fundamental que está actuando en uno, esa fuerza empieza a ordenar todo lo externo de acuerdo a ese objetivo. Y eso es lo que llamamos coherencia. Esa es la coherencia. Cuando nosotros podemos vivir en esa coherencia, la vida misma nos va resolviendo las cosas. Y ahí aparece esta posibilidad de ser guiados en un fluir, que no tiene que ver con lo que hacemos, sino con este estado interno que se despierta y en el cual podemos confiar. Antes de terminar, para los armonizadores, quisiera darle un consejito, digamos. Miren, cuando ustedes testeen, transfórmense en observadores imparciales. El testeo es maravilloso y normalmente les va a dar una respuesta verdadera. Cuando ustedes más testean, les resulta más fácil encontrarse con eso. Y cuando dan la orden, recuerden que no son ustedes los que armonizan, sino que el universo mismo es el que hace esto por medio de ustedes. Ustedes son un instrumento para que el universo vaya acomodando la armonía en la experiencia de cada uno. Buenísimo, buenísimo. Muy buena toda la charla. Muchas gracias, Isi, por responder esta pregunta conmigo. Y para aquellos que les resulte interesante la charla y les parece que lo pueden compartir, compártanlo con sus amigos o con aquella persona que tal vez se está haciendo esta pregunta. Y si quieren saber más acerca de cómo conectar con la armonía, síganos en nuestras redes, Sistema Sabio, y nos vemos en el próximo episodio.